Hola, bendiciones y bienvenidos a la segunda escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, entre la Avenida Oriental y Argentina. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Carlos Álvarez Victoria con el mensaje titulado Justicia de Dios, dictamen de muerte y cómo se ejecutó, basado en el capítulo 1 del libro de Romanos. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y toma nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, el día de hoy vengo a ti a darte gracias por este hermoso día. En tus manos entrego este mensaje. De manera especial, Espíritu Santo, te pido que avives la llama del espíritu de mi pastor. Guarda sus pasos, que su caminar nunca se aleje de ti. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Un familiar, un amigo, un vecino, levante la manito. ¿Quién nos trajo un familiar? Ok, allá está Oscar, ella, la niña, gloria a Dios. ¿Quién más? También. Oh, gloria a Dios, bendito el Señor para siempre, amén. Porque estamos empeñados en aprovechar la oferta de Dios, amén. Que se llene mi casa, dice Él, porque Él ha provisto salvación para toda nuestra casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una inmensa responsabilidad de todos nosotros que nuestra familia conozca al Señor y podamos ir todos al cielo. Y me le merma un poquito, me le merma ir al cielo con toda la familia, amén, amados. Yo soy a veces un poco atrevido y en este momentito me atrevo a decir que si alguien no lleva a la familia, yo dudo mucho que él mismo vaya al cielo, porque no cumplió la tarea, porque no dio testimonio, porque su vida no fue correcta. ¿Entendido, amados? ¿Y por qué tengo que ser así atrevido? Porque yo tengo que advertir las cosas. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, la venida del Señor está muy cerca. Y veamos lo que nos dice la palabra. Abran la Biblia en Romanos capítulo 1. Amén. Romanos capítulo 1. Gloria al Señor. Me dan un amén cuando hayan encontrado. Romanos capítulo 1 dice, vamos a leer los versículos 3 en adelante. Dice: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común entre a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos, de aquí en adelante presten atención a esto, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito el Señor, amén, amados. ¿Cuántos se disponen a escuchar la palabra? Que Dios nos bendiga con su palabra, dicen amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno,
El apóstol nos regala esta joya bíblica que se llama Epístola a los Romanos. Es una de las epístolas con un contenido teológico muy profundo, muy lindo, donde el apóstol trata de explicarnos de una manera muy clara, aunque profunda, todo el plan de redención, cómo se cumple la justicia de Dios, cómo ese Dios serio, ese Dios implacable, ese Dios severo, digamos así, tiene que ingeniárselas para cumplir el dictamen que le había dado, ¿Cuál era el dictamen? El alma que pecare, la paga del pecado, amén. Si comierais del fruto del árbol que está ahí, ciertamente. Entonces, ese era el dictamen. Todos, dice el apóstol, estábamos condenados a muerte, amén. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios, es decir, muertos. Y Dios tiene que ingeniárselas, amén, porque Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios no podía en última hora decir: hermanos, miren, yo dije que el que peque se va a morir y que todos están bajo, pero yo no tuve en cuenta esto, y viéndolo bien y pensando mejor. No, hermanos, Él dijo esto, Él dictaminó esto, y así tenía que ser. ¿Entendido, amados? Entonces Dios se las ingenia para cumplir su justicia, pero también para salvarnos de la muerte y la condenación eterna. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama mi mensaje hoy? Justicia de Dios, dictamen de muerte y cómo se ejecutó. Otra vez, justicia de Dios, dictamen de muerte y cómo se ejecutó. ¿De acuerdo? Bueno, mis amados, entonces el apóstol Pablo nos dejó esta carta a los romanos como un documento divinamente inspirado sobre el dictamen de muerte que Dios le dio al hombre por su pecado, y la manera como Dios, en un plan supremo de salvación y a través de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Esto, según el apóstol, constituye el evangelio. Esto es lo que es el evangelio. ¿Y qué es evangelio? Las buenas nuevas, ¿de acuerdo? Préstele atención a eso. Ya, cómo Dios elabora un plan para salvar a la humanidad del dictamen de muerte, y una vez que lo logra, el apóstol organiza todo, y Dios hace que todo quede en la palabra como el evangelio, es decir, las buenas noticias. Ahora, ¿qué hay que hacer? Cuando Dios logra salvar la humanidad, cuando Dios hace que el dictamen pase y se ejecute en la vida de Cristo, y nosotros quedamos libres, entonces Dios nos entrega el reto, nos entrega el desafío de proclamar esta buena noticia en todo lugar. ¿De qué, hermanos? ¿De qué? De proclamar esta noticia en todo lugar. Usted no se puede quedar callado. Recibir la salvación, recibir la vida eterna, recibir todos los beneficios de la obra redentora de Cristo, todo lo que Él logró en la cruz del Calvario para nosotros, y usted coma y beba y disfrute y todo, y calladito la boca, y que los demás se frieguen. No, tenemos que divulgarlo, amén. Tenemos que comunicarlo a todo el mundo. Bueno, veamos entonces cómo el apóstol Pablo asume esto, cómo lo encarna. Veamos cómo él dice, hermanos, con 3 palabras que me llaman la atención en este pasaje. Él muestra de qué manera él tiene que prestarse como instrumento de Dios para proclamar el evangelio, como cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. ¿De acuerdo, amados? Entonces veamos pues cómo el apóstol encarna esto, y cómo encarna esto, ¿ya? Porque hoy en día, después de tantos años, Dios está esperando que la iglesia se levante, que la iglesia también salga a proclamar a Jesucristo, que anuncie las buenas nuevas de salvación. Veamos pues cómo el apóstol lo hace. Primer puntico, comienza con una declaración. Él dice: a judíos y a griegos, ¿qué? Soy deudor. Amén. Soy deudor, pero lo están leyendo ahí. Número 1, soy deudor. Inicialmente al mundo gentil, ¿ya? Inicialmente al mundo gentil.
Ahora, usted va a encontrar que el apóstol Pablo en esta carta se refiere a dos pueblos siempre se está refiriendo a pueblos. Israel, ya, que los llama judíos, y a las naciones gentiles, a las naciones que no eran judíos, y los llama gentiles, ¿de acuerdo? O los utiliza aquí en esta palabra con las palabras griego, amén, o gentiles. Griego, ¿por qué? Porque era la cultura que predominaba en el mundo antiguo, en el mundo en la época del apóstol. Era lo que dominaba todo el mundo estaba envuelto en esa cultura, y los judíos eran los únicos diferentes que tenían un solo Dios, que creían en la gracia y el poder de Dios. Bueno, entonces por eso utiliza estas dos palabras para hacer diferencia entre judíos y griegos, o sea, el resto del mundo, ¿de acuerdo? ¿Les quedó claro, amados? Para que vayan teniendo el entendimiento, pues. Entonces, él dice, soy deudor a judíos y a griegos, dice el pasaje. Aquí en el punto tengo, soy deudor inicialmente a todo el mundo gentil. ¿De acuerdo? El versículo 14, bueno, dice lo que les estoy repitiendo. ¿Ya? A judíos y a griegos soy deudor. Usted tiene que lograr sentir dentro de su alma, dentro de su corazón, ese peso de responsabilidad y sentirse deudor delante de todo el mundo por conocer el evangelio y divulgarlo, por dar a conocer las maravillas del Señor. Dicen amén. Dicen amén. Usted lo tiene que vivir. Yo les he contado, y estoy hablando en la bendita presencia de Dios, que cuando yo comencé mi ministerio ahí en Bello, comenzamos a trabajar. Yo me iba por las calles, en los parques, casa por casa, predicaba ya. Y yo llegaba por la noche y me tiraba de rodillas y lloraba a Dios, y lloraba, y yo le decía a Dios, méteme esta compasión que tú tienes por las almas, señoras, que yo sienta ese mismo amor, esa misma gracia y misericordia que tú sientes por los perdidos. Señor, que yo no pueda dormir en paz si en el día no he hecho nada, si en el día no he proclamado tu palabra, si en el día no le he compartido a alguien. Señor, méteme esta compasión. Y yo le pedía esto a Dios, amén. Entonces por ese motivo es que comenzó Dios a obrar, y hoy en día tenemos lo que es el ministerio Verdad y Vida, amén. Y yo les podría contar todo el proceso, cómo, hermano, me tocó predicar, cómo me tocó vivir situaciones terribles de apedreamiento. Nos apedrearon, tuvo que venir la policía a sacarnos y escoltados para librarnos de la muerte, porque había una turba. Esto nos sucedió en Girardota, a mi esposa y a mí, nos iban a matar, y los policías tuvieron que coger sus fusiles, desasegurarlos y pusiernos así, y dijeron, salgan ustedes, y nosotros detrás así como un trencito, y por encima nos pegaban, nos tiraban y nos decían unas vulgaridades terribles. Todo eso lo vivimos. Estuve yo en el calabozo aquí en la escuela Carlos Holguín, mi esposa embarazada, a punto de dar a luz de la niña, el segundo hijo, a ir a rogar que me soltaran, porque me habían llevado por estar predicando. Y hermanos, tremendo esto, todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, hemos llorado, hemos sufrido todo esto. Y casualmente hace año y pico celebramos nuestros 50 años como pastores, amén. Y de esta manera hemos trasegado. Pero fue porque yo le dije a Dios, Dios mío, méteme esto en el corazón, Señor, que yo no pueda estar tranquilo. Ya, el apóstol Pablo dice que él hace esto porque le ha sido impuesta necesidad. Y dice, y ay de mí si yo no predico el evangelio. Algún día usted tiene que llegar a esa condición. Usted, mi amado hermano que me mira y me escucha, usted algún día tiene que sentir un ardor, una pasión por los perdidos. Y usted ahora en adelante tiene, como le he venido diciendo, abre un espacio en tu casa, haz un altar, métete con Dios, ayuno, desvelos, intercede, deja de estar pidiendo cosas que ya están en la mesa, deja de estar pidiendo cosas que ya Dios ha provisto. Empieza a clamar por los perdidos, empieza a clamar por los que se están perdiendo, principalmente tu familia. ¿Cómo puedes tú, mi amado hermano, ser indiferente viendo a papá, mamá perdiéndose en el camino de la condenación, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos, vecinos, y tu familia nuclear, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus nietos, rumbo al infierno, y tú tranquilo? No, tienes que pedirle a Dios que ponga algo en ti, amén. Y el apóstol dice, me es impuesta necesidad.
Ya, y ay de mí si no predico el evangelio. Lo quiere buscar, 1 Corintios del 9, 1 Corintios 9 del 14 en adelante. Es más, yo quisiera que lo leamos del 14 en adelante. Mire cómo comienza diciendo: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Así también ordenó el Señor. Bueno, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el evangelio, si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, no importa cómo lo haga, si lo haga de buena voluntad o de mala voluntad, tengo que predicar porque tengo la imposición. ¿Están entendiendo eso? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, primeramente el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. A ver, les explico. La Biblia ordenó, Dios ordenó que todo el que predique del evangelio debe recibir un sueldo del pueblo. Amén. Amén. Ya les dio rabia porque les dije eso. Bueno, Dios ordenó a la tribu de Leví para que trabajaran en el sacerdocio, y no les dio herencia, no les dio tierras, sino que ordenó que de todos los diezmos del pueblo de Israel ellos comieran y tuvieran. Y el pueblo de Israel, y la tribu de Leví vivía enriquecida, porque todos los diezmos de la gente eran para ellos. ¿Entendido? Y así lo ordenó el Señor. ¿Entendido, amados? Y así lo ordenó el Señor. Bueno, entonces el apóstol está diciendo: yo tengo ese derecho, y sin embargo me sostengo en que predico gratuitamente. No estoy pidiendo, no estoy haciendo válido ese derecho, no lo estoy reclamando. Ahora, claro, el apóstol Pablo iba a una iglesia, a una ciudad, predicaba, enseñaba, iba a otra y todo, y allá le llegaban las ayudas de la iglesia. Pero lo que él quiere decir es que él nunca exigió eso, él nunca pidió eso. ¿Entendido, amados? Y él nunca reclamó: es que yo predico el evangelio, tienen que sostenerme, tienen que darme. Entonces él dice: nadie viene a mí a deshacerme esta gloria, esta satisfacción que tengo de predicar gratuitamente. Y dice: bueno, y predico, y si lo hago de mala voluntad o lo hago de buena voluntad, si lo hago de buena voluntad tendré recompensa, y si de mala voluntad, de todas maneras lo tengo que hacer, porque me ha sido impuesta esta tarea. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bendito nuestro Dios. Entonces, cada uno de ustedes tiene que empezar a orar: Señor, despiértame, despiértame. Hermanos, yo tengo mucha preocupación. Hermanos, cada día se nos acerca la venida del Señor. Cada mañana que usted se despierta y abra los ojos, sepa que es un día menos y un día más que se nos acerca el Señor. Amén. Su venida está muy cerca, amados hermanos. ¿De qué está usted pegado? ¿En qué usted está fijo mirando? No, mire a ver de qué manera usted me va a tomar riendas en el asunto, va a ponerle seriedad a su vida, porque el Señor te ganó, te compró para cumplir aquí una misión. Y lo mismo que Dios hizo con el apóstol, lo tiene que hacer y lo quiere hacer contigo. Y lo mismo que el apóstol sintió, lo tienes que sentir tú también. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? Cada uno de ustedes tiene que llegar a sentir y a creer que le ha sido impuesta la necesidad de predicar el evangelio, que le ha sido impuesta, hermanos, la obligación, ¿de acuerdo? Y que arda en usted esa llama, que arda en usted ese anhelo por predicar a Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno, entonces él comienza diciendo: soy deudor a griegos y a no griegos. El primer punto, versículo 14. Dice: el apóstol muestra que la predicación del evangelio es una necesidad impuesta. Ya lo vimos. Dice: el apóstol muestra que la evangelización es universal. Amén. Que la evangelización es universal. Al judío primeramente y después al griego.
que era la cultura que dominaba en aquel entonces. Él hace la diferencia para mostrar a toda la gente que habitaba el planeta en aquella época, ¿de acuerdo? Entonces dice al judío primeramente y después al griego. Entonces dice, me es impuesta necesidad y tengo que predicarle a todo el mundo. Ahora el apóstol era incansable, en barcos, en caminos, a lomo de mula, como fuera, él llegaba a las naciones, él llegaba a las ciudades, él iba por todos lados. Hoy en día, hermanos, cada uno de ustedes se puede convertir en un predicador a todo el mundo, simplemente montando aquí mensajes, predicaciones, enseñanzas a través de la internet. Te pueden sintonizar en cualquier latitud de este mundo. ¿Alguien de ustedes me escuchó el viernes con el hermano David Salas en la emisora? 3 personas, 4. Bueno, ahí abrimos un espacio para llamadas y mensajes. Y desde Canadá nos habló alguien, de España nos habló otra persona, amén. Nos han llamado de Asia, de Japón, en fin, hermanos, y vemos por qué. En estos precisos momentos, este mensaje, esta predicación se está transmitiendo por Verdad y Vida Radio y la pueden sintonizar a través de la internet en cualquier lugar del mundo. Entonces en este momento yo estoy siendo un predicador a todas las naciones. ¿Se acuerdan lo que en el capítulo 1 del libro de los Hechos Jesús les encomendó a los apóstoles? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Aló? Entonces usted tiene que anhelar esto. Usted no se imagina que Dios puede levantar de aquí, de entre ustedes, 1 o 2 personas, que Dios las utilice, que Dios las llene, porque muestran un deseo, porque sienten esa pasión, porque hay un fuego que los atormenta por la salvación de los perdidos, porque están llorando, porque están dando, hermanos, gimiendo y sintiendo dolores de parto por la humanidad perdida, como dice la Biblia. Y entonces Dios comienza a levantar personas en estas condiciones. Pero el que llega aquí y sale del culto, en la esquina lo alcanzo, hermano, viene del culto, sí, cómo no. ¿De qué predicó al pastor? Ay, no, pues el pastor, a ver, ¿qué recuerdo? Pues él tenía ese micrófono malo. Ahí estaba alegando con el que le dice el pastucito. Ya, porque ahí ya olvidó todo. Entonces estas personas indiferentes, ¿qué las va a usar Dios? Y yo no sé esas personas qué cuenta le van a dar a Dios. Pero tú eres una persona despierta, tú eres una persona, hermano, que tiene el Espíritu de Dios. Tienes que abrirle espacio al Espíritu, ¿lo creen? Tienes que abrirle espacio al Espíritu, que Dios comience a levantarte, que el Espíritu de Dios despierte el espíritu tuyo y te haga levantar la cabeza, porque eso es lo que dijo Jesús: cuando veáis que todas esas cosas acontecen, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Dicen amén. Levántese, despiértese. Hay una familia que ganar, hay un entorno que ganar, tus vecinos, sus amigos, la gente de la cuadra, del barrio, unos compañeros de trabajo y a mucha gente que Dios va a poner en tu camino. Háblales de Cristo, conviértete en un potencial evangelizador, en un potencial ganador de almas. Amén. Gloria al Señor. Bien, entonces la evangelización es universal, según el apóstol, a judíos y a griegos. Bien, segundo punto. El primer punto es: soy deudor. Segundo, estoy hablando de cómo el apóstol asumió esta tarea, ¿verdad? El segundo punto es: no me avergüenzo del evangelio. ¿Ya? No me avergüenzo del evangelio. Primero, soy deudor. Luego, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Está en el versículo 16. Y escúchenme bien. ¿Qué quiere decir el apóstol? ¿Cómo entiende usted esa declaración? No me avergüenzo del evangelio. Entiendan una cosa: muchos de ustedes se avergüenzan. Muchos de ustedes, algunos de ustedes llevan muchos meses, quizá años asistiendo aquí, y mucha familia no sabe que usted es cristiano. En su barrio, en su cuadra, no saben que usted es cristiano. Usted a nadie se lo ha declarado y se avergüenzan. Es una manera de avergonzarse. ¿Ya?
el apóstol Pablo tenía muchas razones por qué avergonzarse. Primeramente, él era un destacado y reconocido fariseo. Era un hombre que había estudiado, que se había proyectado, que había hecho muchas cosas, conocía varios idiomas, había logrado 2 ciudadanías, la romana, la judía, había nacido en una tribu del pueblo de Israel bien importante. Bueno, tenía una cantidad de cosas. Era un, hermanos, era un ducho conocedor de la ley, la Torá, y la enseñaba y toda esta cosa, y era muy reconocido, muy reconocido. Y él andaba persiguiendo a los cristianos porque los cristianos eran una amenaza para el judaísmo, que era la religión de los judíos. Era una amenaza para ellos. Entonces él los andaba persiguiendo, los encarcelaba, los maltrataba. Toda la gente lo veía como un líder celoso, como un líder que estaba ahí para defender su religión, el judaísmo. De repente se volteó la arepa. ¿Cómo nos decían al comienzo cuando nos convertimos? ¿Alguien sabe? ¿Cómo nos decían? Nos decían voltearepas, ¿no te acordás? Cuando estabas en el convento, ¿tú no decías eso? Esos voltearepas, ¿cierto? Nos decían, yo no sé aquí en Antioquia, pero en Cali nos decían voltearepas. ¿Ya? Entonces Pablo está predicando que el judaísmo, que es la ley de Jehová, que los mandamientos de los ancianos y todas estas cosas, y de repente resulta predicando a Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo para los judíos? ¿Quién era? Un revoltoso que apareció y que murió, lo mataron. Bueno, ya se acabó, murió, lo sepultaron y punto. Y ahora resulta predicando al que él perseguía, al crucificado que él perseguía. Entonces había muchas razones para sentir vergüenza, ¿o no? Y la gente, ¿y qué le pasó a este? ¿Y ahora por qué? ¿Ya? Entonces él comienza a mostrar la gran diferencia. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque he encontrado en el evangelio algo más grande, algo superior, algo inmenso, mucho más que el judaísmo, mucho más que la Torá, mucho más que los mandamientos de los ancianos. He encontrado que el evangelio es poder de Dios para salvación del mundo. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. He encontrado que el evangelio es poder de Dios, aleluya, para salvación. Y nosotros, ¿con qué tranquilidad tenemos? Esto era antes, ya no. Aquí vean, como un desodorante la teníamos ahí. Y no se la compartíamos a nadie. Y no hacíamos nada así con esa Biblia ahí. ¿Ya? Ahora ni siquiera la tenemos ahí visible. Uno veía a alguien con la Biblia y decía, ahí va un evangélico. Ahora ni siquiera eso, porque nadie la carga, porque todo el mundo la tiene en un celular, en el celular, y nadie se da cuenta quién eres tú. ¿Entendido? A mí me ha tocado encontrarme taxistas que comienzan a hablarme sandeces, a hablarme cosas y tal cosa, y yo los escucho y me hablan barbaridades. Cuando ya me dan la oportunidad, yo comienzo a hablarles del Señor. Y cuando comienzo a hablarles del Señor me dicen, ay, ¿sabe una cosa? Yo también soy cristiano, yo también asisto a tal parte, yo digo, pero ¿qué es esto? Pero Dios, ¿qué es tu iglesia hoy en día? Dios mío, ¿qué clase de fundamento tiene la iglesia? La gente de verdad no está convertida. La gente no tiene el amor tuyo. La gente, esto me angustia. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Y no, hermano, mi angustia no es solamente por los que se están perdiendo allá afuera. Mi angustia no es solamente por los que están pereciendo y yéndose a la eternidad sin conocer a Cristo. Mi angustia es por los que están aquí, conocen la verdad y están más perdidos que Judas, porque no quieren obedecer, porque no quieren abrir la palabra, porque no quieren profundizar, porque no quieren entrar en una relación íntima con Dios a través de la oración. Les he dicho, háganse un altar donde puedan tener encuentros con el Señor. Oren ahí, como dice el apóstol, mañana, tarde, noche. Orad sin cesar, orando en todo tiempo, en todo lugar. Háganlo para que entren en una relación íntima y poderosa con el Señor. Dicen amén. Y no lo quieren hacer.
Abracen la palabra de Dios. Si usted no memoriza, si usted no medita en la palabra, si usted no la alberga en la mente y corazón, usted no va a servir de nada en la vida. Y ese es mi problema. Por eso no me quieren, porque les digo la verdad en la pelada cara. ¿Entendido? Entonces tengo que decirle las cosas como son, porque todavía hay tiempo. Díganme, digan todos, todavía hay tiempo. Puedo enderezar mi camino. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a levantar la cabeza, que nos ayude a levantar la cabeza para hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Porque si no, va a venir el Señor, nos va a sorprender aquí como las 10 vírgenes, 5 de ellas insensatas dormidas y la lámpara vacía, el recipiente vacío. Ay, Señor, por favor, hermanos, prestémosle atención. ¿De acuerdo? Entonces, dice el apóstol, no me avergüenzo, porque es poder de Dios. El apóstol era reconocido como un eminente y destacado fariseo. Se codeaba en las más altas esferas de la sociedad en su época y era elocuente y siempre era destacado. Pero ahora lo encuentran predicando a Jesucristo, al que él perseguía, a lo que la gente, para lo que la gente era locura, ¿ya? Un muerto, un crucificado, y lo está predicando y lo está presentando. ¿Entendido? Entonces era motivo para él avergonzarse, porque la gente no entendía nada. Y era la tarea dura de él. Y lo perseguían y lo maltrataban y todo, porque la gente no entendía que ese crucificado a los 3 días resucitó. La gente no entendía que ese resucitado era Dios hecho carne, que habitó entre nosotros y entregó su vida en la cruz del Calvario hasta la muerte. La gente no entendía que ese resucitado un día temprano vendrá por nosotros para llevarnos a vivir la eternidad. Entonces, cuando él entiende todo eso, encuentra, hermanos, todo el paquete de la redención, todas las bendiciones de las buenas nuevas, y se dedica a proclamarlas. Y dice: lo que me presentan aquí en el evangelio es muchísimo más grande que el judaísmo, que la Torá, que las enseñanzas de los ancianos. Y se voltea y dice: y no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvar a la humanidad. Primera de Corintios capítulo 1, del 23 en adelante, también me gustaría leerlo, porque es que, amados hermanos, tenemos que mirar cómo este apóstol, por Dios, cómo este apóstol tan hermoso, con esa vehemencia, ya predica al Señor y lo hace y nos recomienda a nosotros. Dice versículo 23, 1:23, primera de Corintios: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles una locura. Amén. Mas para los que aceptan, para los llamados justos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces mírelo cómo presenta él. Dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿ya? No a Cristo entronado. Él no está hablando del César, o él no está hablando de algún antepasado de Israel, como David, como Gedeón, no, de una joya de la historia. No, él está hablando de alguien que fue crucificado. ¿Qué significaba ser crucificado? Haber sido lo peor de la sociedad, haber sido enjuiciado por los crímenes y delitos más aberrantes. ¿Qué significaba un crucificado? Ser un sedicioso, violador, ladrón, criminal. El crucificado era lo peor. ¿Entendido? Era lo peor. Y dice: yo predico al crucificado. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Aleluya! Lo peor. Nada, él no me va a dar honra a mí por predicarlo. Nadie me va a decir: ay, felicitaciones, ay, usted lo conoció. Nadie. ¿Entendido? Y decía él: yo predico a alguien que para los judíos es tropezadero, porque ellos lo mataron, porque ellos lo rechazaron, y para estos griegos, el resto del mundo, es locura. ¿Por qué? ¿Qué buscaban los judíos? Poder, obra. Y ven un tipo crucificado. ¿Qué poder? ¿Qué poder? Entonces, para ellos era tropezadero.
Los judíos pedían obras. ¿Se acuerdan cuando venían donde Jesús? Muéstranos señal del cielo y te creemos, muéstranos, a ver, muéstranos, porque querían ver poder. ¿Entendido? ¿Y qué querían los gentiles? ¿Qué querían los griegos? Sabiduría. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo estaba en el Areópago de Atenas, en la capital de Grecia, la cuna de la cultura? Dijo él, porque los griegos de ninguna otra cosa se ocupan sino en oír algo nuevo. En oír algo nuevo. Ellos querían escuchar algo de sabiduría, algo diferente. Entonces, claro, venir con el tema del crucificado para los judíos les daba ira, tropezadero, y para estos otros esto era locura. Y por eso dice, aunque sea así, yo no me avergüenzo, porque los que logran creer, porque los que logran aceptar, porque los que se convierten, de inmediato se dan cuenta que ese crucificado, que ese despreciado, que ese que no suena a nada, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito el Señor, amén. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. El apóstol fue incansable en su tarea, en el mundo de su época. Les acabé de decir, a través de a lomo de mula, caminando en barcos. Ay, si usted pudiera oír cuando le describe a los corintios todo lo que vivió. Hasta fue náufrago. Naufragó 2 o 3 veces en alta mar. Una vez perdió la esperanza de vida porque ya se veía, ya en peligro de caminos, en peligro de fieras, en peligro de los de su nación, en peligro de los romanos, en fin. Y no paraba, corra para allá y corra para acá. Amén, predique el evangelio en todo lugar. Y mira, aquí dice, el apóstol recorrió la sinagoga de los judíos, no solamente en Israel, sino en toda la dispersión. Acuérdense que Israel, el pueblo judío, estaba disperso por juicio de Dios en todas las naciones del mundo. Entonces, en cada nación donde había judíos, armaban una sinagoga, un lugar donde se reunían a guardar el día de reposo. Allá les llegaba el apóstol. En cada lugar donde iba, buscaba la sinagoga para predicarle a los judíos. Pero también, hermanos, se debatió en los más grandes escenarios de los griegos, en el Areópago de Grecia, en las plazas públicas de todas las naciones de Asia Menor. Ahí estaba él predicando, presentando el evangelio cada día, hermanos. Y decía, ay de mí si no predico el evangelio. Oh, que Dios ponga en nosotros esta pasión, este fuego. ¿Cuánto lo quieren? ¿Cuánto lo quieren, amados? Amén. Que Dios nos ayude a lograr esto para la gloria de su nombre. El apóstol entonces de esta manera recorrió todos los escenarios de los griegos. ¿Por qué? Porque él tenía impuesta una necesidad y él dijo, soy deudor y no me avergüenzo. A pesar de que para esto sea tropezadero y para esto sea locura, yo he descubierto que es mucho más grande, es poder y sabiduría de Dios. Gloria al Señor. Tercero, aquí el apóstol hace mención, ya entra en lo profundo de la carta, en lo profundo del tema de la carta, y dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo encuentras en el versículo 17, Romanos 1:17. Acuérdate que estamos hablando de Romanos. El apóstol en esta preciosa carta ya comienza, del versículo en adelante comienza a mostrarnos cómo se gestó la obra. Entonces miren una cosita, vuelvo a repetirle, la justicia de Dios, esto lo dije en la introducción. La justicia de Dios, el veredicto, el dictamen, el alma que pecare esa morirá, la paga del pecado de muerte. Todo el mundo pecó, todo el mundo estaba condenado a muerte. Ahora Dios se ve en la encrucijada. ¿Qué hago? Todos están perdidos, todos están muertos. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Idea un maravilloso plan de salvación. Nos regala a alguien que nunca pecó, que está arriba, lejos de la inmundicia, lejos de la suciedad, lejos de la podredumbre de esta tierra. Nos lo envía desde el cielo, puro, glorioso, lleno de gloria y majestad. Lo encarna en las entrañas de una virgen, nace, crece sin pecado, y estando sin pecado fue hasta la muerte.
Por eso dice Pablo, el mismo apóstol, es que Pablo es por toda parte, tenemos que mencionarlo. Le dice a los filipenses: haya pues, capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo Dios y estando en la condición de Dios, no se aferró a esto, no cogió esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació de su divinidad, se vació de sus poderes, se vació de su grandeza divina, y vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros hecho hombre, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Bendito el nombre del Señor. Y fue obediente. Mira todo lo que hace para que tú te avergüences de comentar y de hablar de sus maravillas, de su regalo, de su oferta, y te avergüenzas cuando Jesús hizo todo esto. No podemos, hermanos, más. No podemos continuar más así. Entonces les dice: tengan cuidado con esto, porque la justicia de Dios era que todos estábamos muertos, condenados a muerte, pero Dios nos envía su unigénito Hijo, único Hijo de Dios, y lo envía a morir por nosotros. ¿Entendido? Y lo envía a morir por nosotros. Bueno, entonces, ¿cómo es que se da esto? Lo voy a explicar de una manera más jurídica, ya más jurídica. Escúchenme bien. ¿Qué hace Dios? Dios envía a Jesucristo. Mírenme por acá, por favor. Dios envía a su Hijo Jesucristo aquí, y acá estamos nosotros. Aquí está Jesucristo puro, limpio, impecable. Aquí está Jesucristo en una santidad, en una pureza increíble. Aquí estamos nosotros sucios, inmundos, asquerosos, llenos de maldad, llenos de suciedad. ¿Qué hace Dios? Coge nuestra maldad, nuestra suciedad, nuestra inmundicia, y se la imputó a Cristo. ¡Pum! Y cogió la santidad, la pureza, la divinidad de Jesús, la gloria de Jesús, la cogió, ¡pum! Nos la imputó a nosotros. Bendito el nombre del Señor. Bendito el Señor. Y el que nunca hizo pecado, por nosotros se hizo pecado, y fuimos levantados por la justicia de Dios. Entonces Dios ya nos pudo mirar, y nos pudo mirar con agrado, y nos miró con alegría, y nos adoptó hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Bendito el Señor. Entonces, ¿qué hizo Dios para salvar a Cristo? Derramó el juicio, el peso de todo el juicio y el castigo. La ira de Dios cayó sobre él y murió en la cruz. Por eso en la cruz tuvo que clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre, viendo toda la inmundicia tuya ahí en él, toda la inmundicia y la suciedad tuya estaba en Jesús. La inmundicia mía, toda la suciedad estaba en Jesús. Y el Padre, y él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero termina muriendo y dijo: consumado es. Logró la victoria y nos salvó y nos redimió y nos libró de la condenación eterna. Amén. Ahora, ¿cómo somos capaces de coger esto y guardárnoslo y no comentarle a nadie y avergonzarnos del Señor? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos tener esto guardado y la familia va rumbo al infierno? Y los hermanos, los padres, los familiares más cercanos rumbo al infierno, y tú tranquilo: esos no oyen, esos no, esos me maltratan, y te avergüenzas del Señor. Esto es terrible. Entonces ya entendiste cuando Él dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces mira, esto tan grande, esto tan inmenso que Dios hizo, de enviarnos a su unigénito, el que nunca había pecado y que estaba en un estrado de gloria, de santidad, de pureza, de magnificencia, y lo trae a morir a una tierra de inmundicia, de suciedad, de nauseabunda. Es demasiado grande. Entonces tú puedes decir: uy, no, pero eso ¿cómo? De esto se aprovechó la Iglesia Católica en la Edad Media. Es tan grande esto que esto no puede recibirlo cualquiera persona gratis, y crearon las famosas indulgencias.
Todo el mundo tenía que pagar. Y los ricos iban con una cantidad de dinero. Y a los esclavos los tenían como animales. Un esclavo era, por eso se moría un esclavo y es como nada. Y un amo podía matar a un esclavo en un arrebato de ira, ¡pum!, matarlo, y eso era como nada. Porque los consideraban animales, porque no tenían con qué pagar las indulgencias, con qué comprar la salvación. Y Dios de inmediato levanta a un hombre llamado Martín Lutero, se encuentra una Biblia, la lee, encuentra que la salvación es por la fe, que la justicia de Dios ya fue imputada a nosotros y el pecado nuestro fue imputado a Cristo, y que somos libres por la obra redentora de Jesucristo. Y cuando él descubre esto, sigue leyendo Martín Lutero, y entonces encuentra una cantidad de verdades y organizó 95 tesis y fue y las clavó en la puerta de la iglesia en Inglaterra. Y se rebeló y surgió la reforma. Por allá otros más miedosos volvieron, empoderados por lo de Martín Lutero, también levantaron. Y por acá en Suecia, en Escocia, en Alemania, por toda parte en Europa comenzaron a surgir los grupos, y la iglesia vuelve a hacerse visible. ¿Cuántos alaban a Dios? El evangelio vuelve a proclamarse. Bendito el Señor, amén, amados. Y hoy en día tenemos libertad. Hoy en día nos dicen: usted es evangélico. Ay, lo felicito. Ay, cómo son de buenas personas los evangélicos. Ay, yo tengo una amiga, yo tengo una empleada, que son cristianos. Ay, son tan diferentes. Y nos alaban, ¿o no? Y sin embargo nos da pena anunciar a Cristo, predicar al Señor. Es doloroso esto, amados, es dolorosísimo. Entonces el apóstol aquí comienza lo profundo del contenido de la carta, presenta el único requerimiento. Entonces, ¿qué pasa? Eso tan grande que Dios hace, eso tan grande de regalarnos a su Hijo para tomar el lugar nuestro, ¿cuánto vale? ¿Cómo, con qué o cuánto me cuesta acceder a eso? No te cuesta nada, solo cree. Y más adelante en el capítulo 10 de la carta, el apóstol dice: porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, con eso basta, con eso serás salvo. Así. Y con todo y eso, no sé si tú seas salvo, y no sé si puedes hacer que tu familia sea salva. ¿Entendido, señores? Pero la oferta está. Vuelva, y esta vez dígaselo al que está al lado. Dígale: hermano, todavía hay tiempo. Dígale: todavía hay tiempo. Hoy tenemos que pararnos a decirle: Señor, levántame, ayúdame. Dios mío, no puedo continuar callando. Hermanos, ¿saben qué? Vamos a parar aquí. Les voy a contar una historia que está en la Biblia. Amén. Que está en la Biblia. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7. ¿Me están escuchando? Capítulo 7, ya lo encontré. Segundo libro de los Reyes, capítulo 7. Bueno, vamos a leer. Ok, el versículo 13 en adelante. Este pasaje nos está hablando de una vez que el ejército sirio, el ejército de Siria, sitió a la ciudad de Jerusalén, es decir, colocó tropas, pero en abundancia, tropas a todo alrededor de la muralla. Y eso era una campaña de meses para hacer que el pueblo empezara a desfallecer por el hambre, porque no entraba ni salía comida, no entraba ni víveres, nada. Entonces los tenían ahí sitiados, nadie podía entrar ni salir, porque el que saliera lo mataban y así. Entonces la idea o la estrategia era que ellos, debilitados por el hambre, por la necesidad, salieran, abrieran las puertas y ellos pudieran entrar a tomar la ciudad. ¿Entendido? El ejército pudiera tomar, el ejército sirio. Entonces miren, después de entender cómo se desarrolla esto, ahora leamos versículo 13 en adelante. Segunda de Reyes 7, 13 en adelante. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. ¿Cuántos? Y eran leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos?
Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Pero si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues, vamos ahora y pasemos al campamento de los sirios. Metámonos ahí en el fuego ahí, ¿entienden? De los sirios. En el campamento de los sirios. Y si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento, miren, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí, no había allí nadie. ¿Por qué? Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: ay, he aquí que el rey de Israel ha tomado a sueldo, es decir, ha contratado mercenarios, ¿no? Ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes de los heteos. Ha tomado contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan y nos maten, ya, contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron, en la noche huyeron, y en medio de la huida se mataban unos a otros, ya, los del ejército sirio, porque Dios les hizo tronar y les hizo sentir todos esos ruidos. Así se levantaron y huyeron al anochecer, y abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron a otra tienda para saquearla, ¿no? Y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron, pero luego se dijeron el uno al otro. ¿Qué se dijeron? No estamos haciendo bien. Repitan conmigo: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Otra vez repitan conmigo: hoy es día y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la buena nueva en la casa del rey. Y bueno, y ahí continúa el relato. El relato tiene una cantidad de cosas impresionantes, pero lo que quiero ya lo leímos. Idéntico a lo que está pasando ahorita. ¿Entendido? ¿Cuántos hay aquí comiendo, bebiendo, disfrutando, buscando beneficios? Señor, dame, Señor, ayúdame, pastor, ore por mí. Y la gente allá afuera perdiéndose, y la gente llorando y gimiendo. Amén. Y la gente yendo al infierno. ¿Cuántos familiares se han ido sin conocer al Señor? ¿Cuántos familiares tuyos han muerto sin haber entregado su vida a Cristo, sin haber militado contigo en la iglesia? Se perdieron ya. Y estamos aquí comiendo, bebiendo y aguardando y queriendo acumular y queriendo tener. Pero llegó el momento de reflexión. ¿Cuántos creen que hoy es el momento de reflexión? ¿Cuántos lo creen? No estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Si esperamos a que Cristo venga, ¿de qué manera nos vamos a presentar delante de Él? ¿Entendido? Entonces, mis amados, miren a ver, igualito está sucediendo. Tuvimos la aventura de que alguien nos habló del Señor, de que pudimos creer, de que vinimos aquí, pero aquí estamos tranquilos y no nos importa para nada. ¿Ya? Igualitos al apóstol Pedro. Ojalá que cierren esa puerta y que nadie entre ni salga y que estemos aquí solos nosotros. Igualitos al apóstol Pedro. Hagámonos aquí 3 enramadas. ¿Para qué volvemos allá? ¿Para qué bajamos allá? Hagámonos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, y listo. Quedémonos aquí. No, hermanos, hay que salir. Vayamos pues, dijeron ellos. Vayamos pues, demos la buena nueva en la casa del rey.
Amén. ¿Cuántos dicen hoy voy a dedicarme? Señor, tú tienes que darme el valor, tú tienes que darme la sabiduría, tú tienes que darme el poder, la unción, tú tienes que hacer de mí un poderoso ganador de almas. ¿Lo creen? Y Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Dios no le da esto a cualquiera, al que se dispone. Y acuérdate que lo primero es que tienes que limpiar tu vida, limpiar tu vaso. Dios no va a usar un vaso sucio. Yo no lo hago, usted no lo hace. Nadie toma en un vaso sucio. ¿Cómo vamos a pretender que Dios lo haga? Tienes que limpiar tu vida. Ya te he dicho, el apóstol Pablo dijo: en una casa grande hay utensilios de barro, de oro, unos son para usos viles, otros para usos honrosos. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será vaso de honra, limpio, purificado y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, mejor no les puedo hablar, más claro no les puedo hablar. Hay que despertar, empezar, que ya el domingo entrante pueda haber yo aquí gente que usted ha invitado, gente que usted ya empezó a ganar en sus rodillas, gentes por las cuales empezaste a sufrir dolores de parto. Amén. A interceder, a gemir. Pero si vas a seguir con las mismas preocupaciones por esta tierra, si vas a continuar con las mismas preocupaciones por esta vida, te va a venir el Señor y te va a encontrar, hermanos, sumido en una cosa totalmente contraria a la que Dios te ha llamado. ¿Entendido? Entonces, ¿les gustaría hoy tomar esa decisión? Déjeme, antes yo le leo la conclusión. El apóstol continúa presentando la terrible condición pecaminosa de la sociedad de su tiempo y cómo Dios persiste en redimirles por medio del sacrificio de su amado Hijo y limpiándolos con el derramamiento de su sangre. Sorprende ver que las mismas maldades, estoy refiriéndome a los versículos del 18 en adelante, amén. Dice el apóstol ahí: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con sevicia detienen la verdad. Bueno, y ahí comienza a mostrar lo que la sociedad de la época de Pablo era, ya, lo que la sociedad del apóstol Pablo era. Sorprende ver que lo que esa gente era es lo mismo que tenemos hoy, pero aumentado. ¿Entendido? Ahí habla de las mujeres que se acuestan con mujeres para tener relaciones sexuales, de hombres que se acuestan con hombres para tener relaciones sexuales. Pero ¿qué tenemos hoy en día? ¿Solamente gays y lesbianas? No, tenemos una comunidad que se hace llamar LGTBIQ+. Y cada consonante es una aberración que ellos practican. L, lesbianas; G, gays; T, transexuales. Bueno, y así usted puede mirar, pero ellos no terminan, dicen esperen más, porque dice Q más el signo más, es decir, esperen que vienen más. Y esa comunidad la apoyan los gobiernos, les dan dinero, les permiten sus desfiles, les proporcionan carrozas, les proporcionan sonido, todo, para que la gente se encienda en la inmundicia. Ese es el mundo que estamos viviendo, es la inmundicia. Ahora, ¿qué tal la criminalidad? ¿Cómo se ha aumentado? ¿Ah? ¿Qué tal la corrupción que tenemos? Es aterrador, hermanos. Hermanos, este presidente actual, hermanos, ha hecho lo que le ha provocado, y solamente si hubiera una verdadera justicia y cogieran siquiera 2 de los delitos que se le han imputado, ya lo hubieran destituido. Pero no, ahí sigue. No hay justicia, no existe la justicia. La maldad es aterradora. Entonces, amados, ¿qué nos toca? Mirar para arriba y esperar esa patria mejor. Amén. Pero mirar a ver a cuántos también arrastramos para que vayan con nosotros. ¿De acuerdo, amados? Entonces dice: sorprende ver que las maldades de los contemporáneos del apóstol Pablo continúan hasta el día de hoy, a las cuales les han agregado muchísimas inmundicias y rebeliones más. Hoy estamos viviendo los últimos tiempos. Les he dicho muchas veces, estamos viviendo los últimos tiempos. Y el apóstol Pablo, usted lo ve corriendo aquí, corriendo en un afán, en una ansiedad por predicar al Señor, en un mundo donde no superaban los 500 millones de habitantes. En un mundo y en una época en que la población mundial no superaba los 500 millones. Hoy, 2000 años y pico después,
Superamos los 8.000 millones de habitantes y nosotros aquí. El pastor, ¿por qué no llega? Vea pues, no vino. Ay, no sé qué, buscando lo propio, buscando lo nuestro. Y las almas perdiéndose afuera. ¿Entendido? Y las almas perdiéndose. La familia perdiéndose. ¿Hasta cuándo vamos a continuar así? Ya es tiempo que hagas lo que te estoy recomendando desde hace 2 años para acá. Abre un altar, métete con Dios, incrementa tu oración, abraza la palabra, métete en el camino de Dios, quita la mirada de las cosas de la tierra, mirad arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y no busquéis las cosas de la tierra, dice el apóstol. Amén. ¿Les gustaría empezar esto? ¿Les gustaría de verdad? Pero que no sea un amén de ahorita y mañana ya se les olvide. Lo quieren empezar y persistir y persistir. Amén. Pónganse en pie pues. Pónganse en pie. Y vamos a decirle: Señor, Señor, aquí estoy, mi vida entera te pertenece. Tú la compraste. Mi vida entera te pertenece, Señor. Tú la compraste, Dios. Te tengo que servir, tengo que hacer la tarea para la cual me llamaste. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy. A ver, cierren los ojitos y háblenle. Háblenle, por favor. Los escucho, los quiero escuchar clamando. Dígale: Dios, no puedo continuar esta vida de quietud, de pasividad. No puedo estar tan tranquilo viendo que mi familia se está perdiendo. Mis vecinos, mis amigos, mis más allegados, si se están perdiendo porque no les he hablado, no les he compartido, no les he iluminado con la luz de tu palabra. Los escucho. Háblele a Dios. Háblele a Dios. Dígale: Señor, Señor, ayúdame. Hazme un poderoso ganador de almas. Hazme un poderoso pescador de hombres. Ayúdame a entrar en la guerra de este mundo para rescatar a los perdidos. Ya dame, Dios, lléname de toda gracia. Lléname de gran poder. Dame la unción que necesito. A ver, por favor, háblenle a Dios. Ayúdame a obedecer el consejo del pastor, de abrir un espacio en mi casa, de tener tiempos de encuentro maravilloso contigo, Señor. Háblele, por favor. Padre que estás en los cielos, solo tu Espíritu Santo con tu palabra, con el poder de tu palabra, puede despertar este pueblo. Puede, Señor, producir. Puede producir la vida en cada persona. Despertar el espíritu de cada persona. Maravilloso Dios. En el nombre precioso de Jesucristo, pongo en tus manos la vida de cada creyente en esta mañana. Ayúdales, Dios. Cada uno tiene mucha gente que ganar. Cada uno tiene la responsabilidad delante de ti. Que no se avergüencen de Jesucristo. Que no entren en la indolencia, la indiferencia, viendo que los perdidos, que las almas se pierden cada día, mueren sin conocer al Señor. Y tranquilos, tranquilos. Padre, en el bendito nombre de Jesús, salva, levanta este pueblo para ganar toda esta ciudad, Señor. Para ganar toda esta ciudad, bendito Padre. Gracias, eterno Dios. Gracias, eterno Dios. En el maravilloso nombre de Jesús.